10 de febrero de 2026. En este preciso momento, mientras estás viendo o escuchando esto, algo está ocurriendo en Perú y casi nadie lo está señalando directamente. Y cuando digo nadie, me refiero a que no lo verás en los titulares internacionales ni en los anuncios turísticos llenos de sonrisas y montañas verdes. Está pasando en silencio, detrás de comunicados oficiales cuidadosamente redactados y cronogramas acelerados. Antes de seguir, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia de viajes, es una línea de tiempo que, cuando la conectas completa, empieza a resultar inquietante. Y si en algún momento sientes que las piezas encajan demasiado bien para ser casualidad, quédate hasta el final. Durante 15 años, un aeropuerto a medio construir cerca de Machu Picchu permaneció detenido, abandonado, oxidándose lentamente en el aire frío de los Andes. Contratos cancelados, investigaciones por corrupción, empresas implicadas en escándalos millonarios, cambios políticos, litigios interminables, miles de millones en retrasos. Nada avanzaba. Año tras año, el proyecto quedaba atrapado en burocracia y controversia. Era un proyecto muerto, hasta que dejó de estarlo, porque algo cambió. Y no fue una decisión espontánea del mercado, ni un milagro administrativo. Fueron escaneos, fueron estudios, fueron descubrimientos científicos acumulándose uno tras otro durante 5 años. Y de repente, el mismo gobierno que no podía mover una piedra durante más de una década, comenzó a acelerar la finalización del aeropuerto como si hubiera una urgencia nueva, como si el tiempo importara más que antes. Lo que estás a punto de escuchar conecta 5 años de hallazgos que, en teoría, deberían haber provocado más cautela, más investigación, más protección, con una decisión política que hace exactamente lo contrario. Y la sincronización es demasiado precisa como para ignorarla. Para entender lo que ocurre ahora, hay que volver a 2023. Ese año, un equipo vinculado a la Universidad de Yale realizó algo sin precedentes en Machu Picchu. Extrajeron y analizaron el ADN de 34 individuos enterrados dentro de los muros del complejo. No eran restos dispersos al azar, no eran huesos encontrados por accidente. Eran entierros deliberados, cuidadosamente ubicados en sectores específicos del sitio, acumulados a lo largo de generaciones. Durante mucho tiempo, muchos arqueólogos habían descrito Machu Picchu como una propiedad real asociada al emperador Inca Pachacútec, una especie de retiro ceremonial o residencia de élite. Pero cuando los resultados genéticos regresaron, el patrón esperado no apareció. El ADN de esos 34 individuos no coincidía con lo que se considera población típica de las tierras altas incas. La diversidad genética era notable. Personas provenientes de distintas regiones del imperio, diferentes orígenes étnicos, distintas tradiciones lingüísticas, todos enterrados en el mismo lugar. Eso no encajaba con la imagen de un refugio exclusivo de nobleza. Luego aparecieron 6 mujeres, 6 restos femeninos cuyos perfiles genéticos no se originaban en los Andes, sino en la Amazonía. Gente de la selva baja, hallada a más de 2.400 metros de altitud. Entre ellas destacaba una madre y su hija, enterradas cerca una de la otra. Cuando se analizaron los isótopos presentes en sus huesos, la historia se volvió más intrigante. La química indicaba que la madre había vivido bajo un patrón alimenticio y geográfico. La hija, otro. No habían pasado toda su vida en el mismo entorno. Habían estado en lugares distintos en diferentes momentos. Y sin embargo, ambas terminaron allí. Eso no sugiere migración casual. Sugiere traslado intencional. La pregunta que quedó en el aire era directa. ¿Por qué traer mujeres amazónicas a una ciudadela andina de alta pesquines? ¿Montaña? ¿Qué función cumplían? ¿Qué estaba representando realmente Machu Picchu dentro del imperio? Y mientras los genetistas analizaban huesos, otra tecnología comenzaba a observar desde el cielo. En 2024, un equipo equipado con drones y tecnología LIDAR sobrevoló sectores de Machu Picchu que el público jamás pisa. El LIDAR dispara millones de pulsos láser hacia el suelo y, al medir el rebote, reconstruye mapas tridimensionales capaces de revelar lo que está oculto bajo vegetación densa, tierra acumulada e incluso capas superficiales de roca. Es, en términos simples, una forma de ver lo invisible. Los drones recorrieron laderas cubiertas de bosque alrededor de las terrazas y templos más conocidos. Durante décadas, esas áreas habían sido clasificadas como selva natural alrededor del sitio arqueológico. No formaban parte del circuito turístico, no aparecían destacadas en mapas convencionales. El escaneo reveló 12 estructuras, 12 construcciones hasta entonces no registradas oficialmente, plataformas, edificios, configuraciones arquitectónicas escondidas bajo siglos de crecimiento vegetal, 12 elementos que no figuraban en los planos clásicos del complejo, 12 estructuras que habían permanecido invisibles por medio milenio. La implicación fue inmediata.
si existían 12 construcciones adicionales apenas más allá de los límites conocidos, ¿cuántas más podían permanecer ocultas en los valles y pendientes circundantes? ¿Qué tan grande fue realmente el complejo original? ¿Cuánto de lo que creemos conocer está en realidad incompleto? Hay un detalle que vuelve esta parte especialmente delicada. Muchas de las zonas donde se detectaron estas estructuras son áreas restringidas. El acceso está controlado. Los visitantes no ingresan allí. Gran parte de los investigadores tampoco. Son sectores regulados por el Estado desde hace décadas. Y en cuestión de semanas, una tecnología aérea reveló 12 pies en ANAE. Construcciones en lugares donde casi nadie había estado autorizado a observar con detenimiento. Ese hallazgo abrió la puerta a otra sorpresa. En 2025, un geólogo que trabajaba con imágenes satelitales en Brasil notó una configuración inusual bajo el terreno de Machu Picchu. Dos grandes fallas geológicas, cada una extendiéndose aproximadamente 175 kilómetros, se cruzan directamente bajo la ciudadela formando una figura en X, no cerca, no en la región general, directamente debajo. El punto de intersección se ubica casi exactamente bajo el núcleo ceremonial principal. Normalmente, cuando escuchamos fallas geológicas, pensamos en inestabilidad, terremotos, destrucción. Pero cuando los investigadores modelaron más de 1000 escenarios sísmicos posibles, simulando magnitudes, direcciones y combinaciones diversas, el resultado fue repetido una y otra vez. El punto de intersección resultaba extraordinariamente estable. Las tensiones opuestas parecían disiparse allí, reduciendo la intensidad de movimiento en comparación con áreas cercanas. En otras palabras, el lugar donde se construyó el corazón de Machu Picchu coincidía con una zona de comportamiento sísmico sorprendentemente favorable. Perú experimenta terremotos con regularidad. Cusco ha sufrido devastaciones en distintos momentos históricos. Sin embargo, Machu Picchu ha permanecido en pie durante 500 años sin daños estructurales catastróficos. ¿Fue una coincidencia improbable? ¿O los constructores comprendían la geología de una forma que no solemos atribuirles? Este hallazgo se conecta con algo que los ingenieros modernos ya habían estado documentando desde hace tiempo. Cuando comenzaron a estudiar el sitio con mayor profundidad estructural, descubrieron que lo visible, terrazas, templos, escalinatas, representa apenas alrededor del 40% de la obra total. Aproximadamente 60% está bajo tierra. Debajo de lo que fotografían los turistas existe una red compleja de drenaje, muros de contención internos, capas de grava filtrante, cimientos profundos y canales de agua diseñados con precisión. Las terrazas no son simples plataformas agrícolas, son la parte expuesta de un sistema que controla la escorrentía, estabiliza el terreno y previene erosión en una montaña inclinada y lluviosa. El agua que entra por la parte superior del complejo es canalizada por conductos revestidos de piedra, distribuida a lo largo de distintas capas, filtrada por grava y expulsada de manera controlada en la base. Durante siglos, sin inundaciones generalizadas, sin colapsos masivos, todo construido sin hierro, sin mortero entre bloques, sin ruedas, y aún funciona. La pregunta que surge es inevitable. Si una porción tan significativa del sitio permanece bajo superficie, y si nuevas estructuras siguen apareciendo en zonas no exploradas a fondo, ¿qué porcentaje real del complejo ha sido completamente estudiado? Y entonces, en la parte más alta del conjunto está el Intihuatana, la piedra tallada cuyo nombre suele traducirse como «donde se amarra el sol». Durante décadas fue considerada principalmente ceremonial, hasta que se midió con instrumentos satelitales modernos. Su orientación se encuentra dentro de aproximadamente 3 grados del norte verdadero, no el magnético variable, sino el geográfico. Funciona como marcador solar, señalando solsticios y equinoccios con notable exactitud, una precisión lograda hace 500 años a gran altitud. Si estás conectando los mismos puntos, ya percibes que la historia no es lineal. En enero de 2026, el Ministerio de Cultura del Perú aprobó un plan maestro de conservación para Machu Picchu, con objetivos de protección y manejo hasta 2046. Sobre el papel, parecía exactamente lo que la comunidad científica pedía: límites, regulación, preservación. 3 semanas después, en febrero de 2026, el aeropuerto de Chinchero recibió luz verde definitiva. 15 años detenido y ahora acelerado. La meta: operativo hacia finales de 2027. La capacidad proyectada
afectada, hasta 8 millones de visitantes anuales, aproximadamente el doble de niveles anteriores. Esos visitantes atravesarían un valle cuya infraestructura ya enfrenta desafíos en agua, residuos y transporte, y la pista se construye sobre antiguas terrazas agrícolas incas que aún muestran funcionalidad estructural. La decisión de aprobar el aeropuerto precede al informe oficial de capacidad sostenible, previsto para septiembre de 2026. La pregunta queda suspendida. ¿Por qué aprobar primero y evaluar después? Porque el informe que determinará si el Valle Sagrado puede soportar 8 millones de visitantes al año sin sufrir daños irreversibles no estará listo hasta septiembre de 2026. Eso significa que la aprobación del aeropuerto ocurrió meses antes de conocer oficialmente si el entorno puede resistir ese volumen de presión humana. Detente un momento en ese detalle. La infraestructura crítica, agua potable, tratamiento de residuos, carreteras, gestión de multitudes, estabilidad arqueológica, debe escalar proporcionalmente al número de visitantes. Sin embargo, la evaluación técnica que debería guiar esa decisión llega después del visto bueno político. Los análisis independientes previos han advertido que el ecosistema del Valle Sagrado ya opera cerca de sus límites. Incrementar el flujo a millones adicionales por año no es una expansión pequeña, es un salto exponencial, y aún así, el cronograma de construcción avanza. Luego está el factor económico. En 2019, el escándalo de corrupción vinculado a una gran constructora brasileña sacudió varios gobiernos sudamericanos. Perú estuvo entre los países más afectados. Altos funcionarios fueron investigados, contratos anulados, procesos judiciales prolongados. El aeropuerto quedó atrapado en ese entramado. Ahora, en 2026, existen nuevos contratos, nuevos procedimientos formales y nuevos discursos, pero los incentivos estructurales siguen siendo claros. Un aeropuerto internacional cercano a uno de los destinos turísticos más emblemáticos del planeta genera ingresos constantes en múltiples niveles: aerolíneas, hoteles, operadores turísticos, transporte terrestre, concesiones comerciales, impuestos. Cada visitante representa una cadena de transacciones. 8 millones de personas por año no son solo cifras abstractas, son flujos financieros considerables. Mientras tanto, la comunidad científica ha manifestado preocupaciones específicas. Investigadores de distintas universidades internacionales han señalado que el aumento masivo de visitantes implica más vibración sobre estructuras antiguas, mayor humedad acumulada, desgaste físico acelerado y presión indirecta sobre los sistemas de drenaje subterráneos. Recuerda que gran parte de la ingeniería de Machu Picchu está bajo tierra: cimientos, canales, capas filtrantes. Son sistemas diseñados para resistir clima y tiempo, no para soportar incrementos abruptos de tránsito humano constante durante décadas. Las terrazas de Chinchero, sobre las cuales se construye la pista, forman parte de la misma tradición técnica. Son evidencia viva de cómo la ingeniería andina gestionaba agua y estabilidad en terrenos complejos. Eliminarlas implica perder no solo un vestigio arqueológico, sino un laboratorio práctico para comprender las técnicas que sostienen el propio Machu Picchu. Frente a estas preocupaciones, la respuesta institucional ha sido más administrativa que pública. No ha habido debates amplios transmitidos globalmente. No ha habido confrontaciones abiertas con los datos científicos. Lo que sí existe es un calendario de obra. Y así llegamos al contraste central. Durante 5 años consecutivos, desde 2023 hasta 2025, se acumularon hallazgos que ampliaban la complejidad del sitio, diversidad genética inesperada, estructuras adicionales detectadas por tecnología aérea, configuración geológica singular bajo el núcleo ceremonial, evidencia reiterada de que la mayor parte del sistema es invisible a simple vista. Cada descubrimiento sugería que Machu Picchu es más amplio, más sofisticado y potencialmente más frágil de lo que se asumía. Y justo después de esa secuencia, el acceso aéreo masivo recibe impulso definitivo. ¿Es coincidencia? Tal vez. ¿Es una apuesta económica calculada? Probablemente. ¿Existe evidencia directa de que el aeropuerto se acelera para ocultar algo específico bajo tierra? No hay prueba pública que lo demuestre, pero hay una tensión real entre dos lógicas distintas: la lógica de la preservación prolongada y la lógica del crecimiento acelerado. Una apuesta prioriza investigación, control gradual, protección estricta. La otra prioriza conectividad, ingreso inmediato y expansión turística. El informe de capacidad saldrá en septiembre de 2026. El aeropuerto, si el cronograma se mantiene, estaría operativo hacia finales de 2027. Para entonces, el flujo adicional podría convertirse en un hecho consumado. La pregunta ya no es solo qué revelaron los escaneos o los análisis genéticos. La pregunta es cómo gestionará Perú el equilibrio entre patrimonio irrepetible y desarrollo económico.
geológico. Machu Picchu ha resistido siglos de clima extremo, actividad sísmica y erosión natural. Lo que aún no ha enfrentado es un incremento exponencial sostenido en presión humana moderna. La historia no termina aquí. De hecho, puede que apenas esté entrando en su fase más decisiva. Si miramos hacia adelante, los posibles escenarios no son simples ni blancos y negros. No se trata únicamente de construir o no construir, se trata de cómo se administra lo que vendrá después. Porque una vez que un aeropuerto internacional comienza a operar a plena capacidad, la dinámica regional cambia de forma casi irreversible. Un aumento significativo en la conectividad aérea no solo multiplica turistas, también transforma expectativas. Más rutas significan paquetes más baratos. Más paquetes significan mayor volumen. Mayor volumen exige hoteles nuevos, carreteras ampliadas, servicios adicionales. Cada mejora para absorber visitantes crea a su vez más capacidad para recibir aún más. Es un efecto acumulativo, y cuando hablamos de Machu Picchu, no estamos hablando de un parque temático diseñado para actualizaciones constantes. Estamos hablando de un sitio enclavado en una montaña con pendientes pronunciadas, clima húmedo y un delicado equilibrio hidrológico. Los sistemas de drenaje subterráneos fueron diseñados con precisión impresionante, sí, pero fueron pensados dentro de un contexto demográfico muy distinto. Incluso durante el siglo XX, antes del turismo masivo globalizado, la presión era incomparablemente menor. Uno de los mayores riesgos en sitios arqueológicos de altura no es necesariamente el colapso inmediato, sino el deterioro lento e incremental. Vibraciones repetidas, microfracturas, compactación del suelo, incremento de humedad retenida por tránsito constante. Pequeños cambios que, año tras año, terminan alterando equilibrios invisibles. Además, la estabilidad geológica identificada en los modelos sísmicos no implica inmunidad absoluta. Significa comportamiento favorable comparativo, pero ningún modelo simula el efecto combinado de millones de pasos diarios, variaciones en escorrentía alteradas por infraestructura moderna y cambios en cobertura vegetal circundante. Existe también un componente climático que no puede ignorarse. El retroceso de glaciares andinos, variaciones en patrones de lluvia y eventos extremos más frecuentes añaden nuevas variables que los ingenieros incas jamás tuvieron que enfrentar. La pregunta estratégica para el Estado peruano es compleja. ¿Cómo equilibrar un patrimonio que genera identidad nacional y reputación internacional con una necesidad legítima de desarrollo económico regional? El aeropuerto promete empleo, inversión, dinamismo. Para comunidades locales puede representar oportunidades concretas. Hoteles pequeños, transporte, comercio artesanal. No es una ecuación simple donde un lado es bueno y el otro malo, pero el riesgo surge cuando la velocidad supera a la evaluación. Cuando una infraestructura de esta escala se aprueba antes de que el estudio de capacidad final esté disponible, el mensaje implícito es claro. El proyecto tiene impulso propio. El informe podrá influir en ajustes, pero difícilmente revertirá la decisión base. Y aquí aparece otro punto crucial: percepción internacional. Machu Picchu no es solamente patrimonio peruano, es patrimonio de la humanidad reconocido por la UNESCO. Cualquier cambio significativo en su entorno inmediato puede activar revisiones y advertencias internacionales si se considera que el valor universal excepcional está en riesgo. En el pasado, la UNESCO ya ha expresado preocupación por sobrecarga turística en el sitio. Limitar el número de visitantes diarios fue una respuesta parcial, pero una expansión aeroportuaria cercana tensiona ese límite natural. Si la capacidad oficial del sitio se mantiene restringida, el aeropuerto generará presión para ampliar horarios, rutas internas, accesos alternativos. Si no se amplía, la infraestructura nueva podría operar por debajo de su potencial económico, lo que generaría presiones políticas adicionales. Es un círculo. Volviendo a la línea temporal, el patrón es lo que despierta debate. 2023, ADN que redefine la composición poblacional. 2024, escaneos que amplían el mapa físico. 2025, modelos geológicos que subrayan complejidad estructural. 2026, plan de conservación y casi simultáneamente impulso decisivo al aeropuerto. No es necesariamente una conspiración, pero sí es una convergencia llamativa entre mayor conocimiento científico y mayor ambición económica. El escenario más optimista sería este: que la información nueva impulse métodos de monitoreo más sofisticados, sensores subterráneos, límites estrictos de flujo, rutas rotativas, tecnologías de preservación avanzadas y una
una gobernanza transparente donde los datos guíen cada ajuste. El escenario más problemático sería otro, que la presión económica predomine, que el volumen turístico crezca progresivamente y que el deterioro sea visible solo cuando sea difícil revertirlo. Entre ambos extremos hay una amplia gama de posibilidades intermedias. Lo que sí es indiscutible es que Machu Picchu ya no es entendido como un simple refugio aristocrático. La evidencia apunta a un centro complejo, posiblemente administrativo o ceremonial de alcance imperial, con población diversa y planificación estratégica refinada. Cuanto más sabemos, más delicado parece. Y esa es la paradoja central de esta historia. El conocimiento científico amplía el valor del sitio, justo cuando su exposición masiva podría ampliarse también. Todavía falta el informe de septiembre de 2026. Aún no han aterrizado vuelos internacionales regulares en la nueva pista. Todavía estamos en el punto previo al cambio definitivo, pero cuando las decisiones estructurales se toman, revertirlas rara vez es sencillo. La ciudadela en la montaña ha resistido 500 años. El verdadero desafío puede no ser la naturaleza, sino la escala moderna. La historia continúa desarrollándose, y lo que ocurra en los próximos años definirá no solo el futuro de un aeropuerto, sino el equilibrio entre patrimonio mundial y crecimiento contemporáneo.